¿por qué leemos esta porción del Brit Hadashah y la asociamos con esta Parashat Vayikra, y de hecho con todo el libro de Vayikra, el Levítico? Es necesario, como siempre les digo, esto, o sea, conocimiento de la Torah, para poder entender el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Todo aquí está basado en la Torah, en el Tanaj. Por lo tanto, necesito ese conocimiento para poder entender realmente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este pasaje que acabamos de leer, que es muy, pero muy conocido. ¿Cuántos cientos y cientos de sermones no hemos escuchado acerca de la famosa historia cuando Yeshua empieza porque se enoja al ver toda la corrupción que había allí con los cambistas en el templo? Y después de ese suceso, pues se nos narra que unos niños comienzan a llamarle Hoshiana ben David. Sálvanos por favor, hijo de David. O sea, el Mashiach, el hijo del rey. ¿Ya? Se irritaron los principales sacerdotes, que sabemos que en ese tiempo no eran los legítimos. Cuando aquí dice los principales sacerdotes en aquella época, judaísmo del primer siglo, ¿quiénes eran? En su mayoría saduceos, que habían adquirido el título y la posibilidad de oficiar en el templo ilegítimamente. Y también los fariseos, los perushim, que no son todos. Casi siempre en su mayoría, cuando vemos este grupo dentro de los fariseos, que era bien amplio y que estaba dividido, recuerden, principalmente en dos casas o dos escuelas de pensamiento o de interpretación. La casa de Shammai y la casa de Hillel. ¿Se acuerdan? Casi siempre estos fariseos, que vamos a llamarles, son problemáticos, y venían y le hacían preguntas y criticaban y aparecían en todas estas historias, la gran mayoría eran de la escuela de Shammai, porque era una escuela bien estricta, ¿ya? Entonces, adicionalmente a todo esto, lo que estos niños estaban proclamando es algo bien serio y bien importante, y sobre todo en aquella época donde la atmósfera sociopolítica, vamos a decir así, estaba caldeada, porque a Roma, por un lado, y a los líderes corruptos saduceos del templo no les convenía la aparición del hijo de David, del Mashiach. ¿Se entiende esto? O sea, es importante obtener este contexto, ¿ya? Para entender todo lo que está pasando. Ahora, ¿por qué? Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos estos versículos con Vayikra, con Levítico? El libro de Levítico, el Sefer Vayikra, conocido como Torah Kohanim, la Torah de los sacerdotes, o la instrucción específica para el trabajo, la bodad en el templo de los Kohanim y de los levitas, es el primer libro que se le enseña a nuestros niños. Nuestros hijos, nuestros niños, cuando comienzan desde pequeñitos el estudio de la Torah en la escuela,
No comienzan con Génesis, con Bereshit. Comienzan con Vayikra. ¿Por qué? Viene enseguida la pregunta, porque incluso adultos no lo entienden. Porque es muy técnico, hay muchas cosas relacionadas con los Kohanim, que aquel que no es de la tribu de Leví ni es de la familia de Aarón, pues no es Cohen. Dice, pues, ¿ya? Ahora recuerden lo que dice Hashem. Ustedes, las naciones todas, serán para mí, Beyatenti y Yulí, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? O sea que nosotros, aunque no seamos específicamente de la familia de Aarón ni de la tribu de Leví, nosotros podemos, de hecho, tenemos que estudiar Vayikra, porque de ahí se desprenden enseñanzas para nosotros ejercer como si fuéramos sacerdotes. ¿Para quiénes? Para las demás naciones. ¿Ya? Recuerden, los hijos de Aarón son los sacerdotes para nosotros, pero todos nosotros, el pueblo de Israel, son sacerdotes para las naciones. Porque ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? Pues se presentan en lugar nuestro delante de Hashem y nos ayudan a acercarnos a nosotros, a Hashem. ¿Quiénes eran? De todos en el pueblo, los que más cerca estaban de la presencia de Hashem en el templo. Ellos, los Kohanim. Ahora nosotros hacemos ese mismo trabajo para las naciones. Nosotros nos presentamos delante de Hashem en favor de las naciones. Y ayudamos a aquellos de las naciones que así quieran a acercarse a Hashem. A grandes rasgos, esa es nuestra función. Entonces, ¿tenemos que estudiar Vayikra, sí o no? Levítico. Claro. Ahora, ¿por qué es el primer libro que estudian nuestros niños? Si es un libro realmente difícil, profundo, técnico, los korbanot, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que tienen que hacer los Kohanim. Y la respuesta es la siguiente. Porque los niños son los que están en un estado más puro. Cuando un niño es pequeño, es puro. Él no tiene maldad, ¿sabe? Todavía no ha llegado ese momento donde se despierta esa parte en nosotros, ¿no? ¿Ya? Para ellos todo es verdad, todo es pureza, no hay maldad en ellos. Entonces, así dicen los sabios, dejen que los puros estudien a los puros. Porque los korbanot, los sacrificios y todas estas ofrendas que hacíamos en el Beit HaMikdash, en el templo, son llamados los puros. ¿Por qué? Porque nos ayudaban a purificarnos delante de Hashem. Nos ayudaban a expiar nuestros pecados, nuestras transgresiones delante de Hashem. Entonces, se le llama así en nuestro pueblo a los sacrificios, a las ofrendas, que recuerden, no todas eran por pecado. ¿Ya? De hecho, solo 2. ¿Ya? Hay acciones de gracias, hay otra serie de korbanot. Esos son llamados los puros. Dejen que los puros, los niños, comiencen con el estudio de lo que da pureza. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Yeshua cita, como siempre, el Tanaj. Se enojaron, se irritaron aquellos líderes principales corruptos y ese grupo de fariseos al ver todo aquello, al ver que sanaba en el templo, las maravillas y los milagros que hacía Yeshua en el templo, sanaba enfermos. Y sobre todo que de repente llega un grupo de niños y lo llaman Ben David, sálvanos, Oshianá, por favor, hijo de David. ¿Estás escuchando lo que dicen esos niños? Le preguntan, ¿escuchan lo que dicen estos niños?
Y él cita, él dice, ¿nunca leyeron ustedes? ¿Dónde? ¿Dónde leyeron? Si el Nuevo Testamento no se había escrito. Está citando el Tanaj. ¿Ya? Por boca de los niños y bebés fundaste tu alabanza. Lo cantamos aquí de vez en cuando, ¿no? Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, verso 3. ¿Por qué el maestro recita esto? Cuando los niños están proclamando esto. Por la enseñanza que hay detrás de esto. Vamos a ver primero el contexto de lo que está ocurriendo, un poco más de lo que está ocurriendo aquí con Yeshua y estos niños. Pero antes vamos a entender una cosa fundamental, que es la conexión que se hace con el libro de Levítico, con Vayikra. Los sabios, eso está por toda la Torah oral. Y recuerden que siempre lo que intento es que veamos el judaísmo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que veamos el judaísmo de Yeshua, el judaísmo de Rav Shaul, de Pablo, de Kefa, de todo el Nuevo Testamento, comparando las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento con las enseñanzas que hay, número uno, en el Tanaj todo escrito, la Torah escrita, y también en la Torah oral, en la tradición de los sabios de nuestro pueblo. Talmud, los Midrashim, el Zohar, todo. ¿Ya? Vamos a comparar y vamos a ver cómo descubrimos realmente el judaísmo de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los sabios cuando interpretan Salmo 8.3, que es el que Yeshua les cita a aquellos que se enojaron? Ellos dicen así: de la boca de los niños y de los bebés has establecido tu alabanza, significa que hiciste que tu Shejiná reposara en el templo y decretaste que te agradezcamos. Esta es la fortaleza que surge de la fortaleza o la alabanza, también se puede entender, ¿ya? Que surge ¿de quiénes? ¿Quiénes eran los que cantaban en el templo? Mientras los Kohanim hacían los sacrificios. Ustedes saben que había música constantemente. Los levitas. Esta es la alabanza que surge de la boca de los levitas y sacerdotes, quienes son personas criadas en la impureza, como los niños y los lactantes, o los bebés. Ese es el comentario que hacen los sabios. O sea, ¿qué tiene que ver los levitas y los sacerdotes? Y la impureza con los niños y los bebés. No es que los niños son puros. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Ok. Esta palabra que se traduce como impureza en español, en castellano, en portugués, en cualquier idioma, es la palabra olalim en hebreo. Así se dice, olalim. ¿Ok? Y sale, es una expresión que está tomada de donde ustedes creen. De donde los sabios tomaron esta expresión, los criados en la impureza, los olalim. ¿Se les ocurrió a ellos eso? Un día, porque fueron a una boda y se tomaron 3 copas. No, todo sale de la Escritura. Job, capítulo 16, verso 15. Hay diferentes versiones, yo tengo una aquí que traduce de la siguiente manera, dice: y ensucié mi esplendor en el polvo. O sea, los sabios están diciendo que
la conexión entre Salmo 8:3 y lo que hacen los levitas y sacerdotes en el templo es a través de Job 16:15, que usa la misma palabra, olalím, para hablar de impureza, suciedad. ¿Ya? Debido a esta impureza y a esta suciedad, ¿ok?, se entiende un mensaje que es tan pero tan presente por todas partes en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que muy pocas veces se conoce que esto proviene de aquí, de la Torá, de Salmo, de Job, y que, como vamos a ver ahora más adelante, Yeshua lo está citando, y por ejemplo Pablo, Rav Shaul, lo va a citar también varias veces. Va a decir lo mismo que están diciendo los sabios del pueblo de Israel. Y ese mensaje es que Hashem usa lo más bajo, lo más impuro, lo más sucio, lo exalta para honrar su nombre. O sea, lo más humilde, aquel que se humilla, aquel que aunque está en un estado de impureza, Hashem lo levanta y lo usa por encima de aquel que se cree que está muy exaltado, que es muy espiritual y que todo lo que hace lo hace bien. ¿Conocen ustedes esa enseñanza? Está por todas partes en el Brit Hadashah. Pero regresemos al contexto de Mateo capítulo 21, versos sobre todo el 15 y el 16. ¿De dónde viene Yeshua cuando estos niños se le acercan diciendo esto? ¿Dónde estaba él? En el templo. Vayikra, Levítico, es el libro que enseña ¿qué cosa? Las instrucciones para aquellos que trabajaban ¿dónde? En el templo. Y para trabajar en el templo, ¿en qué estado tienes que estar? En un estado de pureza. Por eso hay tantos ritos y tantas cosas que los Kohanim y los Levín tienen que hacer para poder estar puros a la hora de hacer la bodá. Y incluso todos los demás del pueblo de Israel tienen que hacer, también tienen que practicar cierto, como el Tevilah Mayim, ya era la mikve, para poder presentarse en el templo. Tú no puedes ir de cualquier manera. Tienes que estar en un estado de pureza. ¿Ya? ¿Qué había en el templo que a Yeshua no le gustó? Impureza. ¿Qué cosa es la corrupción aquella que tenían los cambistas? Que estaban engañando al pueblo, cobrándole un impuesto injusto a la hora de hacer el cambio, cuando ellos iban a comprar los animales para hacer los sacrificios y los productos necesarios según la economía de cada cual. No es que todo el mundo podía comprarse un buey o sacrificar un cordero o una cabra, había quien podía solo para una paloma, había quien podía solo para harina. Y ellos tenían que cambiar el dinero regular del pueblo por un dinero especial que era el dinero del templo. ¿Ya? El shekel del templo, no era el mismo shekel que usaba todo el pueblo. Entonces tú ibas con el dinero con la bendición que Hashem te dio, ibas al templo, ibas a comprar lo que tu economía te alcanzaba para presentar una acción de gracia o por algún error que cometiste involuntariamente. Ibas a hacer lo que decía la Torah. Entonces ahí estaban los cambistas y ellos te cambiaban el dinero por el dinero del templo para que tú pudieras comprar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cobrando un impuesto injusto. No te estaban devolviendo la misma cantidad, te estaban devolviendo menos. ¿Ya? Entonces, aquella corrupción, ¿cómo se le llama a eso? Impureza. Yeshua dice, ustedes no pueden hacer esto en la casa de mi Padre.
Ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Entonces, hay que purificar esto. Después que él hace esto, ¿ves? Estamos hablando de purificar lo impuro. ¿Ya? Hay impureza en el lugar de más alta pureza, donde supone que hay que comportarse con los estándares más altos de pureza. Hay corrupción, hay impureza. Después de él hacer esto, entonces vienen unos niños a proclamar Hoshianá ben David. O sea, ¿qué significa esto? Lo reconocen como el Mashiach, como el hijo de David, con aquel único capaz de poder salvarnos de esa impureza y de esa corrupción que había. Y vienen los principales líderes y no les gustó. Se enojan que los niños estos hayan reconocido en él al Mashiach. Es algo increíble. Es como que, a ver, ¿te molesta porque los niños vengan a llamarme a mí Ben David y no te molesta por la corrupción que tienen en el templo? Entonces, ¿acaso no leyeron Salmos 8:3? Que dice que Hashem iba a usar a los niños. Y entonces vienen los sabios y dicen, es como los levitas cuando cantan. Porque somos seres humanos, aunque sean levitas, aunque sean sacerdotes, son seres humanos imperfectos que cometemos errores todos. Que aún en estado de impureza en el que estamos, Hashem nos puede exaltar, nos puede purificar y Él ve nuestro corazón y Él nos ve como si fuéramos niños que están completamente puros. Por lo tanto, los sabios dicen, los levitas y los sacerdotes cuando cantan en el templo son como esos niños puros. Hashem los ve así. El que se humilla, ¿qué hace Hashem? Lo exalta. El que se exalta, ¿qué hace Hashem? Lo humilla. Es lo que está diciéndole Yeshua a esta gente. Fíjense este comentario que les traigo también de los sabios. Dice, la frase de la boca de los niños y de los que lactan, del Salmo 8:3, se refiere no solo a la inocencia literal de un niño, sino que también a los levitas y sacerdotes que aunque están como Olalim, como dice Job, asociados con el polvo, porque Job dijo, soy como el polvo, estoy sucio, estoy ya en lo más bajo, ¿ya? Que aunque son criados así en esa impureza, son escogidos para servir en el templo. O sea, ¿qué de especial tienen los levitas y los sacerdotes para ser escogidos para servir en el templo? Realmente fue porque no fueron fueron los únicos, junto con las mujeres, que no participaron del becerro de oro, porque eso le iba a tocar a todos los primogénitos, ¿no? Realmente fue por eso. Ellos no participaron de eso y se ganaron entonces eso. Pero en realidad ellos son tan seres humanos como todos los demás y cometen errores como todos los demás y tienen impurezas como todos los demás. ¿Sí o no? No son perfectos los levitas y los sacerdotes. Y aún así, Hashem los escogió para servir en el templo. Por un solo acto histórico. Después a través de la historia, a través de las generaciones, los descendientes de ellos, sin haber hecho nada, por los méritos que hizo aquella generación, sus padres antiguos en el desierto, ya ellos se ganaron el honor de servir en el templo. Ellos nacen con eso, ya son levitas, son sacerdotes, son ellos. Tan imperfectos, tan llenos de impureza como todos los demás. Pero un solo acto de obediencia a Hashem que tuvieron sus antepasados, histórico, Hashem los escogió, los saca de ese estado que se llama Olalim, de suciedad, de asociación con el polvo, con la impureza, para elevarlos a lo más alto, o sea, para ser aquellos
que más cerca literalmente están de Hashem. Porque ¿dónde está literalmente la presencia de Hashem? En el templo. ¿Y quiénes son los que están ahí 24/7? Levitas y sacerdotes. O sea que la enseñanza es esta. Hashem es capaz, de hecho lo hace siempre, de usar aún lo más impuro, lo más imperfecto, si ese corazón está correcto y quiere servir a Hashem. Solamente necesitas un acto de tu parte, de mostrarle tu humildad a Hashem, y Él te va a acercar, te va a poner en el lugar más cerca, el lugar más alto que hay, estar más cerca de Él, por encima de cualquier sabio o de cualquier persona que se crea en su, no sé, imaginación de que Él es el mejor de todos, y el más espiritual, y el más sabio, y el que más se merece estar, el más observante, el más... No es eso, es aquí. Es como, miren, es como si Yeshua les estuviese diciendo a todos aquellos corruptos. Es como si Él les estuviera diciendo, estos niños sí entendieron, sí entienden quién soy yo. ¿Sabes por qué? Porque ellos son puros, porque ellos representan a los humildes. Precisamente ellos, los humildes, los pequeños, los de corazón puro, son los que tienen ojos para ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Él es el Mesías. El humilde es el que tiene esa capacidad. Mas, sin embargo, no ustedes, los que se creen los más sabios, los más entendidos, los más espirituales. Ustedes no me ven. Están ciegos, no se dan cuenta quién soy yo. Se enojan, tienen una corrupción ahí en medio de ustedes. Y se enojan porque vienen unos niños. Vergüenza les debería dar a ustedes. Que los niños supieron ver quién soy yo realmente. Entonces, esa es la enseñanza. Son los que representan la humildad de corazón. No importa. A Hashem no le importa tus defectos. Él sabe que tú los tienes. Él sabe que tú puedes cometer errores. A Él le importa tu corazón si es humilde. Entonces Él te va a acercar a Él. Y Él te va a hacer ver al Mesías. Va a hacer que tú lo reconozcas. Esto es una idea muy judía que está en todo el judaísmo. La idea es la siguiente: Hashem escoge lo débil para mostrar su fuerza y su poder. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha reconocido a Yeshua como el Mesías? Lo mismo que hicieron esos niños. ¿Sabe por qué lo lograste ver? Porque fuiste humilde. Fuiste como un niño. Hubo un momento en tu vida donde fuiste como un niño, humilde. Y Hashem vio tu humildad y te exaltó. O sea, te acercó a Él. ¿Cómo? Revelándote, ayudándote a ver. Sin mucho conocimiento de Torah, sin saber hebreo, sin saber nada. Pero lo reconociste. Y a medida que fue pasando el tiempo y fuiste adquiriendo conocimiento, ¿qué te pasó? Más lo ves. Lo ves cada vez más. Mientras más conocimiento adquieres, más ves a Yeshua como el Mesías y mejor lo ves. Entonces, ¿qué pasó con aquellos o qué pasa con aquellos de entre nosotros que una vez lo reconocieron, lo vieron y cuando adquirieron conocimiento lo desecharon y lo dejaron de ver? La respuesta es sencilla: dejaron de ser humildes. Su orgullo por el conocimiento adquirido los hizo cegar de nuevo. Se exaltaron. Oh, ahora yo sí sé. ¿Por qué? Adquirieron conocimiento. Oh, perdiste la humildad, perdiste la visión.
dejaste de ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yeshua es el Mashiach. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse a Hashem si no es a través de Él. Ahora, si tú, ustedes que están aquí y los que me están viendo ahora mismo y verán esta grabación después, si ustedes todavía logran ver a Yeshua como el Mesías, es porque sigues siendo humilde, como al principio. Cuando no tenías el conocimiento que tienes hoy, lo viste y hoy lo sigues viendo aún más. Mientras más conocimiento de Torah, por supuesto, necesitas ser guiado apropiadamente, ¿ya? Mientras más conocimiento de Torah adquieres, más verás a Yeshua como el Mesías, más verás el judaísmo de Yeshua, el judaísmo del Nuevo Testamento. Pero cuidado, mantente humilde. Es el arma más importante que tenemos. La vez, Hasbe Shalom, Hashem nos guarde, que el orgullo nos gane y queramos exaltarnos, perdimos la visión. Y vamos a terminar haciendo la comparación entre la enseñanza encontrada. Solo traje un ejemplo porque si no, no terminamos hoy aquí, pero ustedes saben, y si quieren después cuando vayan a su casa hagan la tarea y busquen versículos donde esté esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Recuerden, ¿cuál es la enseñanza? Hashem usa lo débil, lo humilde, aquello que se humilla, lo usa para mostrar ¿qué cosa? Su poder, su fuerza, exalta al que se ha humillado, lo acerca a Él. Aquello que por apariencia pueda ser lo más humilde, lo menos esperado para que Dios lo use, a ese es al que usa Dios. Y al que todo el mundo por apariencia cree que se merece que Dios lo use poderosamente, es al que Dios no usa. Esa es la enseñanza. ¿Dónde la encontramos? Primera de Corintios, le traje este único, creo que es suficiente. Capítulo 1, verso 27, dice así Rav Shaul escribiéndole a una sinagoga, no una iglesia, no existían las iglesias todavía, una sinagoga en Corinto. Pero Elohim escogió lo tonto del mundo, dice esta versión, para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Representados en los niños, que a su vez están representados en los levitas y sacerdotes, que aunque tienen los defectos que nosotros tenemos, fueron escogidos para servir en el templo. ¿Dónde podemos encontrar en la tradición judía, en la Torah oral, en la enseñanza de los sabios, esta misma idea, igualita, como la que, por ejemplo, dice aquí Rav Shaul en 1 Corintios 1:27. Por ejemplo, así dice el Talmud Bavli, Tratado Nedarim 81a, dice así: ten cuidado con los hijos de los pobres, porque de ellos saldrá la Torah. Voy a repetir. Ten cuidado con los hijos de los pobres, humildes, ¿ya? Porque de ellos saldrá la Torah. Y luego añade, ¿por qué no se encuentran tantos sabios entre los ricos? Porque ellos confían en su riqueza, mientras que los humildes dependen de Hashem, que está en los cielos. Y otra, en el Midrash, Shemot Rabá, Éxodo Rabá, 44 dice, cuando Dios quiere dar grandeza, la da quien está abajo. Pues cuando los hombres eligen, miran la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Qué lindo, ¿no? Buenísimo ese comentario del Midrash. Por lo tanto,
realmente qué es lo que hace que la Shejinah, que la presencia de Hashem, mira que llevamos ya 2 semanas hablando de la presencia, la Shejinah, la gloria, qué es lo que realmente hace que la presencia de Hashem reposar en el templo, repose en medio de nosotros, en un lugar, en nuestras vidas, aquí que es nuestro templo principal. La humildad de corazón. La humildad de corazón. Entonces, ¿quién es la manifestación de esa Shejinah, de esa presencia? Yeshua. Él es el que manifiesta la gloria de Dios aquí. Por lo tanto, tú necesitas verlo, tú necesitas reconocer a aquel que manifiesta qué cosa es Dios aquí. Y eso solo lo puedes ver si eres humilde. Si no eres humilde, no vas a ver a Yeshua. Y si no ves a Yeshua, porque no eres humilde, no se va a manifestar la esencia, la presencia, la realidad de lo que es Dios en tu vida. Por lo tanto, la conclusión podría ser esa. La verdadera fortaleza espiritual no proviene del estatus religioso, sino de la humildad y la disposición del corazón. Allí es el lugar donde habita la presencia divina. Y solo los niños, o sea, los humildes, lo van a reconocer. Dios elige manifestarse a través de eso, de lo aparentemente débil, de lo aparentemente impuro, de lo aparentemente pequeño, bajo, pero que realmente es todo lo contrario. Es lo fuerte, es lo grande. Y ahí se exalta la gloria de Hashem. Amén. Que no perdamos la humildad nunca en nuestro camino. Amén. Hashem nos bendiga.